Ah, ya. Vamos a compartir. Esta. ¿Ven todos la pantalla? Todavía no. Ya. Ya. Ok, gracias. Buenos días a todos, sean bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy vamos a hacer un debate aquí en el tanque sobre la película, la biopic de la vida de Robbie Williams. Es una película que ha dado mucho de qué hablar. eh, los críticos la amaron y la gente no fue a los cines, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Entonces, vamos a platicar vamos a hacer un análisis aquí en el grupo, eh, desde la parte de biográfica, la parte creativa, la parte de mensaje que nos transmitió y nos dejó reflexionando. Entonces, bueno, el impacto cultural es el fenómeno de la música pop, donde hay personas que marcan un hito en la música pop, y él fue invitado por la banda Queen a ser el elemento que reemplazara a Freddie Mercury y él dijo, pues, todavía con su sentimiento de insuficiencia, que no se sentía con el tamaño para llenar el hueco de Robbie Williams y denegó la propuesta de la banda, porque grabó la de A Knight's Tale, no sé si vieron la película Corazón de Caballero con Heath Ledger, el que se murió, el que hacía de Guasón, Heath es Ledger. una, es el, en esa película él grabó la de We Are the Champions y fue cuando Queen la grabó con Queen precisamente y él Oye, era el solista que la cantó. George, cuando dices que le Sí, rechazó que por ese síndrome de insuficiencia, ¿es algo que tú crees o es algo que sí fue? no, yo vi la entrevista. Ok. Le dijeron, oye Robbie, ¿es cierto que se te ofreció ser el cuarto integrante de Queen? Ujú. Y dijo, no, sí es cierto. ¿Por qué lo rechazaste? Dice, es mi ídolo Freddie Mercury y no me siento para llenar su espacio. Le dijeron que si era, que no se sentía digno o que si no, o que si también era por la parte económica y dijo por las dos. O sea, tal vez Pero, no hubo también un acuerdo. pero llenar los zapatos de Freddie Mercury, ¿estás de acuerdo que es casi imposible, ¿no? O sea, Sí, sí, por eso él dijo que la gente siga acordándose de Freddie Mercury como fue y no diciendo ahora es Robbie Williams el nuevo integrante, ¿no? Entonces no quiso, pues, ajá. pero bueno, hubiera sido una buena, porque si vi vean el video de We Are the Champions en A Knight's Tale de la película, está muy padre. Donde él es el solista y Queen son los que tocan. Entonces, vamos a ver también la relevancia del debate. Ahí dice debate, perdón, se salió doble. O sea, la trascendencia de más allá de la crítica cinematográfica tradicional, vamos viendo qué mensaje nos deja la película y el análisis enriquecido porque somos profesionistas, profesionales de diferentes giros, aunque tal vez algunos compartamos carrera profesional, ya no en la parte donde nos hemos desenvuelto, ¿no? Entonces puede haber dos contadores aquí o dos administradores de empresas, pero están en giros diferentes, ¿no? O al revés, que estén en la misma industria, como puede ser seguros, pero vienen de un background diferente, ¿no? Entonces eso enriquece el grupo. Entonces, a grandes rasgos, la película recorre la vida de Robbie Williams desde su infancia hasta sus batallas, antes, durante y después de la adicción, y nos muestra el camino hacia la recuperación. Y lo que los críticos han opinado es que el no haber escogido un actor fue una genialidad, porque siempre dicen, ay, pues ni se parece, o la verdad, como la de Bohemian Rhapsody, que le dieron el Oscar porque interpretó muy bien al personaje. Tú dices, ¿se parece o no se parece? Acá, al deshumanizarlo, o sea, al quitarle la imagen de un actor, hace que nos metamos en el perfil psicológico del personaje, ¿no? Para que, además de que él dice que él siempre y hay una frase que él dice, eh, cuando una persona se hace famosa, su madurez se congela. Yo me congelé a los 16 años, ¿no? Entonces, como lo vamos a ver, pues estoy dando la introducción, vamos a hacer el análisis, la discusión abierta. Luego vamos a dividir el resto de la sesión en hablar de la película desde los diferentes puntos de vista, desde los diferentes ángulos, y al final vamos a llegar a las conclusiones, ¿no?
Hay diversos temas que vamos a poder explorar. El impacto de la fama temprana en la vida de Robin Williams, la relación entre la exposición pública y los problemas psicológicos que él tenía, y el efecto de la vida pública en las conexiones íntimas, ¿no? Tuvo problema él con esta chica del grupo, de un grupo también famoso del Reino Unido, que se hicieron Spice Girls. pareja. No, no era de las Spice Girls, era una chica Appleton. Sí, Tú, se llama, creo que era Natalie Appleton o Nicole Appleton y el grupo se llamaba All Saints. Ah, ujú, ok. All Ah, Saints, pensé que Todos había sido Y Santos. eran dos hermanas y creo que otra chica. Eran tres, sí. Ujú. Sí, entonces, y al final ella acabó siendo pareja de su archienemigo, ¿no? Que Sí, hasta de lo Liam re, Gallagher. ajá, que hasta el final cuando se reconcilia con ella y la va a dejar, él le hace así, ¿no? Sí, sí, o sea, se demostró ahí que con él nunca se reconcilió, pues. Pero el, el, eh, el fenómeno de él tal vez ha sido por el cual han pasado otros artistas y no nos hemos enterado. Muchos se han muerto de sobredosis, ¿no? Él era candidato a terminar sus días por una sobredosis. Ok, entonces, y me tocó ver la premiación. Hay un premio en Australia que son como los Óscares. Y ahí sí ganó de mejor película, mejor director, y le dieron el de mejor actor a John Davis, con todo y que su cara no se ve. Él es el bailarín, él es el que todas las expresiones faciales son de él. O sea, él trae todo el rodaje, trae una cámara frente a su cara y todos los movimientos son de él. Le dieron el premio a John Davis. Y Robbie Williams dijo, gracias al alcohol, a las drogas, al déficit de atención con hiperactividad, al síndrome de... Empezó, dijo toda la lista, sin los cuales este film no hubiera sido un éxito, ¿no? Así como todos dicen, gracias a mis padres, él empezó a decir gracias a las drogas, al alcohol, a la depresión, al síndrome de estrés postraumático. Dijo como un montón de síndromes y todo que dices, ¿a poco todo eso tiene o tuvo, no? Y dice, sin los cuales este film no se hubiera realizado, porque todos le dieron gracias a alguien. Entonces, pues vamos empezando. Yo creo que podemos partir a partir de aquí. Después nos pasamos a la parte de la adicción. Podemos empezar desde la exploración temática de su salud mental, relaciones personales, la fama temprana. Nos pasamos a la parte de la adicción y la autopercepción. Y luego vemos la parte artística y creativa de la película, que también hay mucho de qué cortar. El director se mostró su evolución desde The Greatest Showman hasta esta película. Y el estilo visual y el impacto cultural desde el punto de vista cinematográfico, la parte de efectos especiales, la parte de la evolución de toda la parte de animación. Y al final hacemos la parte de recepción y discusión abierta, ¿no? Como la ironía de una película que fracasó en taquilla, y la gente que la ha ido a ver, pero porque tú se la recomiendas. Hay gente que dice, yo ni la pensaba ver y fui porque me la recomendaste y wow. Entonces, hubo yo creo que un error de mercadotecnia ahí. El póster tal vez no invitaba a verla. Entonces, empezamos. Vamos a ver desde la parte de la fama, la salud mental y las relaciones personales. Yo creo que él empezó como un niño al cual nadie quería escoger en los equipos deportivos. Yo era me sentí identificado ahí porque yo estuve en el Anáhuac Chapalita y éramos salones de casi 50 alumnos, donde salían tres equipos de fútbol. Yo era la banca del tercer equipo. Entonces yo me sentí identificado en esa película donde nadie lo quería escoger. Entonces me acuerdo que en sexto era el Botafogo, el Palmeiras y el Ajax, éramos los tres equipos y yo era de la banca del Ajax. Entonces, el, ahí se marcó el asunto que él se sentía pues limitado, se sentía que no era aceptado por quien era, hasta que entró a una obra de teatro, ¿no? Y se dio cuenta que sí podía ser chistoso, que sí llamaba la atención. ¿Alguien quiere compartirnos algo de esa parte?
No veo Yo manos creo, levantadas. yo Sí, creo que, ¿vale? sí, Bueno, yo creo que esta primera parte de la película donde él se genera esa autorreflexión desde su infancia, creo que tiene que ver con un tema muy trillado en la actualidad y tiene que ver con el bullying, ¿no? Inclusive en nuestro caso, Jorge, pues igual, no se llamaba bullying, pero qué manera ¿cómo te diré? Tan difícil muchas veces de enfrentarte frente a compañeros, ¿no? Donde probablemente, ya sea por condición social, por condición cultural, o simplemente por el hecho de buscar sentirse superiores, y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que es, por ejemplo, en el caso nuestro de los hombres, pues tiene mucho que ver con ese sentido de conquista, ese sentido de aventura, ese sentido de, de la lucha constante. En esa primera fase, pues tal vez no medimos eh, con suficiente, no tenemos desarrollado tanto esta percepción de lo que le ocurre a la otra persona con lo que estemos diciendo o con lo que estemos haciendo. Y en el caso de esta película me parece que, en el caso de Robert Williams, se le genera un tema de una autoestima muy baja e inclusive rayando ya en un tema, como tú bien dices, de psicología, psicológico, en donde lo dibujan, al menos en la película, esa apariencia que tiene, me parece, como lo dibujan desde pequeño, es cómo se crea una autopercepción deformada de su gran talento, ¿no? En el fondo, la demás gente no lo percibía, ni él mismo, ni él mismo lo percibía en esa primera fase. Entonces yo creo que eh, en la primera fase de su vida, yo pienso que hay mucho conflicto, ¿no? Eh, en la relación, inclusive creo que la abuela tiene un papel muy importante ahí en el desarrollo de esa incipiente autoestima que podía él sentir y el decirle ánimo, vamos, adelante, eh, tú eres una persona que vale, en fin, cómo le retroalimentó, ¿no? Quisiera yo dejar ahí mi primer comentario hasta ese punto. gracias, Luciano. ¿Alguien más? Shona. Shona. Ujú. Sí, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Em, en inglés tenemos un dicho, cheeky little monkey, como que eres como que rezongón, traviesito, y siento que este chimpancé representa cómo era él, ¿no? De chiquito. Y, y bien que dijo Luciano esto del bullying, o sea, él era ocurrente, era chistoso, quería bromear, quería hacer las cosas con humor y le aplacaron estos que le hicieron bullying, o sea, él haciendo su mejor esfuerzo y en pocos minutos así le subajaron, le hicieron sentir de la patada y dices, híjole, qué feo. Y decimos muchas veces los niños pueden ser muy crueles y sí, o sea, con unas palabras, unas acciones, unas miradas y ¡pum! El pobre con su autoestima de por sí no estaba bien, pero como que le rematan, ¿no? En esa escena al principio con el fútbol. Sí, está muy tremendo. Ok. ¿Quién seguía? Allá se bajaron manos. Elis. Sí, buenos días a todos. En esta parte inicial, yo creo que lo que es determinante para él, pues es el papá, ¿no? O sea, es el primero que le destruye la autoestima. Este, porque él realmente a quien quería agradar es a él y él lo abandona, no va el día de su show, que cuando él descubre que no es bueno para el fútbol, pero que agrada al público, que se ríen, en esa presentación que era tan importante, el papá no va. Entonces, creo que de ahí para él, o sea, fue como un antes y un después
este, porque pues el papá luego los abandona y a partir de ahí es que si ya no tenía una autoestima reforzada, pues se la vinieron a tronar y todo el resto de la película, pues él hace ver la importancia, o sea, él está tratando de ganar no el reconocimiento de millones de personas, sino solo la de una, la del papá. Así es. Gracias, Liz. Benjamín, Pues es complementar lo que dice Elizabeth. Lo que pasa es que Liz está precisando precisamente el hecho de le impactaron en su autoestima el que no estuviera el papá y en el juego lo hicieron a un lado. O sea, es para un niño, para cualquiera de nosotros, el que vivas eso es tremendo. Afortunadamente ahí la abuelita ayudó a levantar esa autoestima, pero la marca ya te quedó. Entonces, de hecho, para mí fue algo que me impactó toda la película y cómo eso fue apareciendo a través de toda la película, pero yo creo que ahí marcó su estado mental de él. Sería mi comentario. ¿Sí? gracias, Benjamín. Cuando la abuelita lo está bañando y le dice, I don't want to be nobody, yo no quiero ser nadie, y le dice ella, you are enough. Entonces, la abuelita fue pues lo máximo para él, ¿no? Gracias, Benjamín, la mano las dejaste arriba. Leti, gracias. Buenos días, ¿qué tal? Pues yo nada más quería comentar este otro aspecto en esa escena cuando está él con la abuela y el papá que están viendo el show de Frank Sinatra cantando y que se paran y los dos empiezan a cantar. Entonces, a mí me marcó mucho porque llega un momento en que yo sentí que a él lo que quería no era ni siquiera a lo mejor en ese momento el reconocimiento de su papá como buen cantante, etcétera, sino el reconocimiento como hijo, de que, hey, aquí estoy, estamos a lo mejor por primera vez teniendo un momento de conexión, de que estaban haciendo algo juntos, se estaban divirtiendo, el papá lo estaba viendo porque se estaba divirtiendo con él. Y en el momento en el que él, por estar súper emocionado, voltea y le pega la antena y se desconecta el show de la tele, pues hace cuenta que le tumbaron el castillito de tarjetas de barajas, ¿no? Porque se da cuenta que el papá no estaba disfrutando, no estaba tan integrado en la experiencia que él estaba teniendo con su papá, sino que su papá lo único que le importaba era seguir viendo el mugre show en la tele. Para él seguir teniendo su conexión con el héroe del papá y no con su hijo, ¿no? Entonces, pues imagínate sí que gacho tener ese tipo de momentos y que por una tontería pues le soplen y tu castillito se desbarata y se cae. Y complementando el comentario que hizo Shiona de expresiones en inglés, esa escena cuando la abuela lo está bañando y que el otro está así, es que voy a hacer un don nadie, bla, bla, bla. Que ella le dice, I wouldn't change a hair of your head, o sea, no te cambiaría ni un pelito de tan bien que estás así como eres, ¿no? También, pues comentario con mucho peso, si lo consideras. Sí. Incluso la frase del papá antes de salir al show, él la dice antes de sus shows, ¿no? Light them up. Sí, enciéndelos, ¿no? Esa todo el tiempo en la película lo está repitiendo, aunque sale con miedos o sale, siempre dice light them up y se pegaba, ¿no? Ok, Luciano. Fíjate que yo creo que impactante esa escena donde están los dos cantando y viene ese accidente de la antena, ¿no? Él se desconcierta totalmente porque efectivamente era el momento de padre e hijo sublime que él estaba buscando y darse cuenta que uno, al cometer un error, otra vez se refuerza ese sentimiento de abajarse, ¿no? Porque recibe un regaño en lugar de, pues a lo mejor tomarlo como broma, ¿no? Como él acostumbraba a hacerlo, y ver la liquidez del padre de que simplemente se enoja. Entonces, eso le ocasiona, desde mi punto de vista, un conflicto enorme, y la escena que me impacta a mí muchísimo es
el momento de la partida del padre, ¿no? Eh, todo el corazón se le va ahí, Ahí es donde sale la canción de Phil, ¿no? Ujú. exactamente. Es importante para mí esa escena y es ese rompimiento total, ¿no? De esa, eh, de esa figura, porque pues creo que para él era su héroe, ¿no? De hecho, la mamá tira a la basura todas las cosas del papá y él va y las saca otra vez, ¿no? Saca la chamarra. De la importancia, ¿no? Que tenía. Sí, Sí. Bueno, de ahí nos pasamos ahora a la etapa donde se incorpora a la banda o hace el casting para la banda. eh, y tiene la ocurrencia de guiñarle el ojo al productor, ¿no? Y él mismo reconoce, dice, si no hubiera guiñado el ojo, no, no hubiera entrado a la banda. O sea, al productor se le hizo genial, o sea, la puntada, porque dijo, no eres bueno, con todo y que él cantó algo diferente a lo que los demás estaban haciendo. Se salió pues del cuadro de como les habían pedido, él siempre era el rebelde, ¿no? Y entonces a pesar de eso le guiñó el ojo y pues pensó que no iba a quedar, ¿no? Entonces esa parte donde hasta la mamá dijo palabrotas que a los vecinos porque empezaron a gritar. ¿Qué opinan de esa parte? Donde por fin es visto por alguien, ¿no? Por fin es reconocido. Bueno, también el productor lo hacía menos a cada rato, ¿no? Pero decía, no eres nadie, me puedo conseguir a otro Robbie de tu barrio pobre y la gente se va a olvidar de ti muy pronto, ¿no? Cuando él quiso destacar, lo bajaron ahí otra vez. ¿Alguien tiene algo que agregar, Sal? Gracias. Fíjate que para mí ese es el primer punto de enseñanza que yo veo de la película, porque cuando tratas de agradar, viene, o sea, las cosas quizás no salgan muy bien. Pero cuando tú eres tú mismo, porque en ese momento ya la tenía perdido, ya estaba fuera. Y el guiño del ojo no fue por agradar, fue por la irreverencia de él mismo como persona que era en en esa edad. Y esa irreverencia que tuvo, porque el guiño no fue para agradarle, sino fue como una burla, una mera, o sea, Sí. Sarcasmo, ese fue sarcasmo. sarcasmo, gracias. Entonces, eso precisamente fue lo que el director vio, dijo, necesitamos esta vibra dentro de la banda porque eso es lo que le va a gustar a las chicas. O sea, y fue por eso que dijo, vamos viendo a este chavo. Y fíjense bien que no a las chicas empezaron cantando en puros antros gays. Él hace la aclaración, eran puros antros gays hasta Bueno, que hacen su debut en uno de chicas. reitero, Y sí, este, pero bueno, creo que cuando eres tú mismo y ya tienes todo perdido, deja salir tu verdadero talento y fue cuando cuando lo cacharon. O sea, le dieron la oportunidad. Gracias. sí, muy bien, gracias, Seti. Nada más para complementar lo que está diciendo Sal y bueno, y que estamos comentando, ¿no? Que yo creo que fue más allá del guiño del ojo, ¿no? Porque también se sale y está a punto de decirle algo al primer chico que estuvo afuera y se regresa y básicamente le dice, pues ya, ¿cuándo te filtro el contrato? O sea, ya olvídate, no entrevistes a nadie más, yo empiezo a qué horas, o sea, como la escena típica que muchos nos hemos de haber imaginado en una entrevista de trabajo, ¿no? Que te dan ganas de voltear y decirle, bueno, ya contráteme a mí y no nos animamos. Y él, debido a su carácter irreverente y rebelde y directo, lo hizo y creo que fue toda esa experiencia que culminó con la cereza en el pastel, el guiño del ojo. Pero creo que el diálogo o el mensaje hablado que le compartió al productor, este, fue parte de que lo seleccionara, ¿no? Y en relación a eso, en general, comentario general de toda la película, a mí se me hizo súper, súper bien hecha toda la parte del script. O sea, el diálogo, nunca había oído en una película tantas veces el uso de palabrotas que ni siquiera estaban eh,
como bloqueadas, ¿no? Y cuando yo fui a ver la película, yo creo que hubo unas 4, 5, 6 ocasiones en que yo fui la única que me reí, porque el Eh, resto del cine estaban leyendo los subtítulos y han sí, de y haber ahí dicho, es donde los eh, doran, ahí las palabrotas ponen tonto. Acuérdense la frase con la que termina la película, fuck yourself. O ujú, sea, él es él todo el momento, ¿no? Al final, sí, se echa el insulto al acabar la película, ¿no? Sí, tienes razón. Yo por eso recomiendo que la vean la gente. Ve la subtitulada, no la veas doblada, porque le van a cambiar sí. mucho, mucho la esencia. Sí, ¿otra vez, Luciano? ¿O no bajaste la mano? No, sí, 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 sí. No, yo creo que desde un punto de vista cultural, a mí me parece que como todos los genios, y yo creo que en este sentido, Robbie Williams tiene esa pincelada de genio, que se sale de todos los estereotipos que tenemos marcados como sociedad, y cuando sale alguien así, pues se le pone la etiqueta inmediata de inadaptado, pues, ¿no? Esto me trae a mente una canción muy antigua de Rafael, el famoso cantante español que se llama Costumbre, y por ahí la pueden escuchar. Yo creo que reflejaría mucho esto que estoy comentando, porque él habla de cadenas, ¿no? Cadenas que nos ponen al momento que nacemos y cadenas que no podemos romper, y cuando intentamos salir otra vez estamos ya condicionados por la sociedad. Creo que en el fondo es esa crítica fuerte hacia, como sociedad, como este tipo de personajes que se salen de cualquier estereotipo, y sí, ponemos etiquetas de rebeldía, de directos, de etc, etc, como lo estaban bien mencionando, pero si vemos la esencia, pues es una persona que desde su más profundo ser, esa es su forma de expresión, ¿no? Y su forma de expresarse es así, ¿no? El ver la vida eh, desde un punto de vista totalmente con gracia, sacarle el chiste, pues, ¿no? Eh, en fin, yo creo que por ahí va un poquito el tema de lo que me queda también como película, de que los genios normalmente sufren mucho precisamente por esta presión social. Ese es mi comentario, Jorge. Gracias. Luego viene la parte donde por fin empiezan a cantar en lugares donde dice, por fin fuimos a un lugar donde había chicas, que hasta él se cambia el nombre y se pone Gary, ¿no? Entonces, cuando nadie quería aceptar a la banda, en todas las disqueras lo rechazaron, hasta que llega una, dice, pues mi hija dice que ustedes son lo máximo y nomás por eso les voy a dar chance. Y a propósito, ¿quién de ustedes es Gary? ¿Se acuerdan cuando empieza él también rebelde tocando el pic, 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 las pelotitas que hasta él va y las detiene? Entonces, y ahí es la genialidad de la monumental, el musical, el número musical de más de 500 extras y 4 días pagando a las tiendas para que no abrieran en la noche y todo, ahí se les fue gran parte del presupuesto en eso y el CGI. Entonces ahí nos muestran cómo saltan a la fama los chicos, ¿no? Y ese musical culmina, ese número cuando él está ahí fingiendo que se está riendo y le toman fotos y las niñas se roban la ropa del tendedero y cosas de ese tipo. De esa parte, que la abuelita le dice que tú seguirás siendo mi Robert. Tienen algo que decir de esa parte, donde se ve la fama y cómo él empieza, se empieza a subir el ego, ¿no? Él mismo ahí fumando y todo, pero tienen un rockstar en la familia, ¿no? Luciano. Yo creo que ahí precisamente el tema de la fama es como esa expresión de la abuela, y voy a tomar esa escena donde le dice, ¿y dónde quedó mi Robbie, no? Me lo robaron, o sea, estás, creo que en el efecto péndulo, ¿no? Estaba en un punto de muy baja autoestima, pero luego se va hasta el otro extremo y empieza a exagerar a tal grado que su misma abuela no lo reconoce, ¿no? Entonces yo creo que el comentario ahí, con relación al tema de la fama, eh, creo que para mí
en el caso de Robbie Williams, pues fue una persona que vivió sin límites, ¿no? No se propuso ningún tipo de límite y ese no salirse de los límites pues lo llevó a los extremos de la drogadicción, y de salirse totalmente de lo marcado y de lo irrespetuoso que podría eh, parecer en alguno de sus intervenciones. Ese es mi comentario hasta aquí. Gracias, Sean. Fíjate, George, te voy a ser sincera. Yo antes de ver la película me caía tan gordo este Robbie Williams. En efecto, yo lo veía como una persona irreverente, una persona sangrón, Grosera, ¿no? grosera, engreída. Yo decía, qué cuate tan nefasto. Si no fuera por la canción Angel, que me encanta, o sea. Pero luego cuando lo ves que llega a la fama y lo ves en Regent Street con esa escena de rock DJ y todo eso, no sé, como que dices, wow, está bien, está viviendo una irrealidad porque no es lo común de toda la gente, ¿no? Y luego entiendes el por qué era como era. O sea, yo empecé a tener tanta compasión por este hombre como Amy Winehouse también. Me caía súper gorda hasta que vi su película. Em, y dices, wow, o sea, de un momento para otro hay un cambio tan tremendo que hasta en la casa de su mamá, su abuela, están ahí afuera y no les dejan en paz. Dices, qué complicado. Y más que era adolescente. O sea, pero lo que es la dopamina y de vivir esa fama y tantas cosas que experimentaron él y los miembros del grupo, wow, o sea, sí, muy tremendo. O sea, a mí me explicó muchas cosas, tanto esa escena como todo, pues, desde chiquito. Entonces, bueno, no sé si me expliqué. Sí, gracias. De ahí se hace la transición donde se ve la escena genial del baile con la niña en el barco, that She's the One, y se ve durante el baile cómo fue la relación con ella, también estuvo genial porque en vez de pasarnos todo el problema, lo vamos viendo como en flashbacks, de cómo va pasando el conflicto que tuvieron como pareja mientras está una coreografía impresionante de baile con la canción, y se ve que las drogas se empiezan a meter ahí durísimo, durísimo, durísimo. Bueno, desde el pedazo de rock DJ ya se empezaban a embriagar, se veían botellas por todos lados. Entonces, las drogas pues se apoderan de él. Necesitaba ya estar todo el tiempo tomando las drogas para salir al escenario, para sentirse energizado, ¿no? Para olvidarse y los conflictos de ver a sus otros yo reclamándolo, agrediéndolo todo el tiempo, ¿no? Entonces, para esta parte de la adicción, ¿tiene alguien que decir? Margarita, no te hemos escuchado, Margarita, ¿no viste la película? No, buenos días a todos. Buenos No, días, he estado en recuperación de salud toda la todavía. semana y no. Así es de que, pues ya me la están contando, pero de todas maneras voy a ir a verla porque si ya de por sí tenía la inquietud y el interés, pues con todo esto que ustedes están platicando, pues con mayor razón. Gracias, Jorge, por darme la palabra, pero Gracias, sigo como observadora. gracias. Adri, también tú no la fuiste a ver. Sí, yo la fui a ver. Yo me estoy reservando para el final, que fue lo que más me gustó. Ah, ok, Pero bueno, aprovecho la oportunidad para compartir un poco, porque pues a mí lo que del inicio, lo que más me identificó fue la abuelita, porque yo así tuve mi abuelita, que mis papás salían a trabajar. Y sí, mucho me identifico con esa no visibilidad de los padres y que la abuelita estaba ahí, ¿no? Pero ahorita me está llegando pues una revolución de ideas porque éramos mi hermano y yo y mi abuelita estaba, pero para mi hermano. Entonces ahorita estoy así como, pues
viendo todo ese impacto para nuestro desarrollo. Pero al rato voy a Ok, platicar del gracias. final. Y la mano de Clau se bajó, ya no puedes decir nada, Clau. Ay, perdón, es que me llegó una persona, por eso dije, a lo mejor no voy a poder participar. Fíjate, Jorge, digo, yo no fui a ver la película, pero están pasando la serie en Netflix. ¿Ya la están viendo o no? No. Ay, Buenísima. y curiosamente, digo, salió a la par más o menos de la película. Digo, yo soy de las que siempre devuelvo las series para ver a detalle y coincide, bueno, pues con todos los rasgos que están comentando de la película. Yo a lo que quiero llegar, digo, el tipo de personalidad. Las personalidades de ese tipo, digo, yo las veo a diario en las instituciones y yo creo que tú también las has visto, digo, dentro del ámbito educativo, Jorge. ¿Cómo hay, digo, ese tipo de muchachos, digo, que tienen algo que obviamente, digo, uno no es del todo especialista, digo, psicólogo, psiquiatra, pedagogo, como para identificar qué tipo de comportamientos manifiestan en diferentes momentos y que muchas veces, bueno, tienen todo el potencial, pero esos muchachos que uno siempre jura que tienen ese TDA, Mm, esos niveles de ansiedad, o sea, mil y un situaciones que finalmente, digo, ¿cómo logran, digo, darse a notar, digo, como un Robbie Williams? Y que finalmente yo a veces me siento aquí rodeada de puros Robbie Williams, porque yo veo tantas manifestaciones, tantos comportamientos, tantos momentos álgidos que finalmente socialmente no entran en nuestro entorno. Sin embargo, bueno, cuando logran encajar, se da uno cuenta que son verdaderos genios, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta de eso? Les recomiendo, si no han visto la película, también la serie de Netflix, y bueno, está casada finalmente con la película. Gracias. gracias, pero sí ve la peli, vale la pena. Porque yo creo que están por quitarla, ¿eh? Sí, claro, sí, claro, Ok, gracias. gracias. Ok, entonces vemos cómo después de tocar fondo, el, bueno, hay escenas muy impactantes, ¿no? Desde que él se enoja de que solo el compositor era el que ganaba de los cuatro de la boy band. Tenía casa hasta con mayordomo y él seguía manejando un carro viejito. Hasta él dice, yo todavía sigo viviendo con mi madre y manejando un auto viejo. De donde se va y avienta la botella y empieza a cometer imprudencias en el tráfico y remata acabando bajo del agua, así en una escena metafórica donde él queda atrapado bajo el hielo. Eh, entonces ahí se ve el nivel de depresión que tenía, ¿no? El nivel de sentir que no destacaba. Él componía también y nadie le hacía caso, ¿no? Este, él seguía siendo el pequeño del grupo, era el más joven de los cuatro. Entonces lo expulsan de la banda. Para eso lo habían convocado a la casa, lo expulsan de la banda y decide irse, pues irse por su cuenta, ¿no? Entonces, bueno, todavía no vamos a la parte creativa. Esa parte después, cuando toca fondo y decide meterse por consejo de Elton John, decide entrar a una clínica contra las adicciones, de desintoxicación y de recuperación, porque sí, parece ser que fue Elton John el que le recomendó que entrara, porque ya había tocado fondo, se había quedado sin amigos, ya se había quedado sin pareja, sin amigos, y decide empezar a redimirse, ¿no? De hecho, van dando la vuelta, se ve la parte donde empieza a reconciliarse con los compañeros, que les devuelve la sandía con el dibujito ahí, y se empieza a reconciliar con todos, hasta con la chica, Appleton, este, y viene el proceso donde hasta cuando le reclama a su padre de que por qué nomás estuviste para Robbie y nunca estuviste para Robert. Ese fue cuando está él en el agua, que va en un helicóptero por él, porque iban a Network, iban al concierto y él está tirado en el agua, en su lago ahí artificial de su casa. Y el padre y él se empiezan a decir de cosas. Esa parte es muy, muy, muy cruda, donde ahí se empiezan a decir ambos lo que opinaba uno del otro. Y eh, es,
es esa parte y el concierto donde entra colgado de cabeza, que sí es escena real, eso lo hizo en ese concierto, cuando entró y empezó a decir, ellos no me aman, yo no los amo. Empezaba su lucha interna que culmina en la batalla. Esa está genial también, la batalla contra todos hasta donde mata a su niño interior, ¿no? Al final, eran todos sus demonios, ¿no? Ahí nos dan a entender que llegó al punto de quererse suicidar, ¿no? Porque se ve que se ve él a sí mismo y el otro se corta el cuello y él también se corta el cuello, ¿no? Entonces llegó al punto de pensar en suicidarse, donde vemos que, pues, Whitney Houston y otros llegaron a ese momento, ¿no? Amy Winehouse también. Entonces, fue el fondo del abismo. Sí, Shona. Fíjate, George, sí es cierto todo lo que estás diciendo y creo que muestra la fragilidad tan grande de las relaciones humanas, de cómo su papá quería buscar su propia fama, sus propios, no sé, su propia satisfacción y cuando Robbie enfrenta a su papá, o sea, yo creo que su papá nunca se dio cuenta de lo mucho que afectó a su hijo hasta que tuvieron esa conversación. No sé qué piensan los demás, pero sí, y también en aquel entonces, yo creo que los setentas, los ochentas, pues no había las herramientas, o por lo menos no las veíamos tan a la mano como las tenemos ahora, eh, de poder ayudar a las familias. Y sí, o sea, esa escena fue muy, muy tremenda cuando estaba en el lago y y su papá pensó que estaba muerto y dijo, ah, estás como que me engañaste, ¿no? Y sí, sí, muy, muy, muy tremendo. Hay tanto que decir, pero ahora sí hay muchas manos levantadas, qué padre. Gracias. Luciano. Y fíjate que yo creo que esta parte de la película, pues como bien lo dices, es como el reflejar esa, eh, esa capacidad, esa catarsis, capacidad y por un lado, capacidad de Robbie Williams y del padre también, de decirse las cosas que tenían en lo más profundo de su ser, como que eh, esa catarsis y esa manera de decirse las cosas, a pesar de que son muy fuertes los que se están diciendo, era un proceso necesario para lo que, para lo que viene, ¿no? En ese proceso de conversión que estaba teniendo el propio Robbie Williams. Aquí, lo que a mí me resalta en esta parte de la película, o anticipando un poquito lo que me dejó la película, es que dentro de todo este desorden de vida que tuvo, hay una parte muy importante que resalto en él, y es el gran carácter que tuvo para poder sobreponerse a todas esas adversidades. Entonces, hay una fuerza dentro de él que sí, lo puede llevar al suicidio, pero no, hay una transformación tremenda en él. Y yo creo que dentro de esa gran intensidad con la que vivió su vida, tan desordenada, tan vamos, creo que este tipo no se ha quedado con temas pendientes por vivir, ¿no? Yo creo que, haciendo referencia a un querido amigo y psicólogo con el cual platicaba en mi juventud, Ricardo Figueroa Quiroga, lo has de conocer también, Benjamín. Sí. Platicando con él en alguna de las terapias, me dice, mira, Luciano, de las cosas que se arrepiente uno cuando llega viejo, no son de las que hiciste, son de las que dejaste de hacer. Y yo creo que aquí en este caso Robert Williams no se quedó con nada, o no se ha quedado con nada. Pero mi síntesis es, creo que dentro de toda esa, creo que en las discusiones aún así de fuertes, yo creo que lo que hay que tener es, dentro de lo que se pueda,
en la medida de lo que se pueda en una discusión de esa naturaleza humana tan agresiva que puede haber interna, es saber escuchar qué es lo que realmente me está intentando decir la otra persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que está expresando? Y a veces será solamente escuchar. No habrá necesidad de hacer nada más, ¿no? De agredir o meterse en un tema de ira, que pues ya es el desborde completo, en donde pierdes noción de ti mismo, ¿no? Podrás enojarte, podrás montar en cólera, pero si llegas a un tema de ira, híjole, pues yo creo que ahí perdiste control de todo. Entonces, dentro de eso, resalto el carácter, mi estimado Jorge. Gracias, Seti. Em, yo solamente quería atraer su atención, bueno, algo que a mí me llamó la atención de esa escena en el lago, y creo que posiblemente fuera de la conversación final que tuvo Robbie con su papá, en esa escena su papá, desde mi perspectiva, le dijo algo muy positivo que a lo mejor no se interpreta así en ese momento, pero si lo analizas ya de fuera con tranquilidad, y fue cuando el papá le dice, es que vete. O sea, tú deberías de dar gracias por lo que tienes. Mañana o al rato vas a ir a cantar a Knepworth, donde va a haber 125,000 gentes, y deberías de estar agradecido de tener esa oportunidad. No, es que no me gusta y no me siento bien, chalala, le contesta, ¿no? Y el papá, y Robbie le echa en cara, y tú eres pues hijo, o sea, no sabes, has aspirado a más y ve lo que tienes, vas y cantas en un barecito a 15 personas. Y ahí es cuando el papá le comenta, sí, pero yo puedo cantarle a una sola persona y voy a dar mi alma por hacerlo, porque esa persona va a tener un mejor día, una mejor, o sea, lo va a disfrutar porque yo le estoy entregando mi todo a esa una persona. Y tú que tienes 125,000 esperándote, ¿por qué no logras verlo desde esa perspectiva, no? Y creo que ese sí fue un mensaje muy fuerte y uno de los pocos mensajes positivos que el papá le dio. A lo mejor el formato en que se lo dio, el momento, tal, a lo mejor no fue el mejor, pero si lo ves desde afuera, creo que fue también un mensaje pues muy poderoso que posiblemente le haya ayudado a él a que le terminara de caer el 20 y decir, pues, ¿saben qué? Sí puedo salir de esta y ya tengo quienes me van a esperar cuando salga. Entonces, creo que era importante pues, que nos cayera el 20 de que el papá no todo fue tan negativo, ¿no? O sea, la mayoría sí, pero una o dos situaciones que fueron positivas. Gracias, Leti. Adri. Pues sí, esa escena a mí me parece pues muy, ay, perdón, le di un botonazo. Muy impactante. Yo le comentaba a Jorge que se fue la luz en el cine 3 veces. Entonces todos estaban, no, ¿qué le va a pasar aquí, no? Y fue en esta ocasión tan emotiva y creo que pues para mí es ese aprendizaje de toda esta relación con los padres que nos define y que pues es parte de nuestro trabajo por resolver, pero yo aquí veo al papá que no lo hizo por gusto, ¿no? Sino porque seguramente tenía una historia atrás que lo generó también en él, ¿no? Y que fue en este punto donde pudieron compartir y pues como resolver parte de la historia que pudo encenderlo nuevamente, ¿no? Para mí esta fue una escena muy impactante. Sí, gracias. La otra escena impactante que nos brincamos es cuando está en el funeral de la abuelita, ¿no? Primero que él no tomaba las llamadas de la mamá que lo estaban buscando, le estaban diciendo que la abuela estaba delicada y no las toma hasta que le dice se nos fue, ¿no? Uy, uy, uy. Sí. Eso, y, y se oyen los acordes de que empieza la canción, hijo, estuvo, y se ve como la gente, hasta la chica, ¿no? Se van despidiendo de él y se queda solo en el funeral. Es de los momentos más emotivos de la película, ¿no?
Y nada más Entonces, como, perdón, como dato cultural que no tiene que ver con sí, tu comentario, en el sí. concierto de Knepworth, en realidad, fueron 375.000 personas. Es uno de los conciertos más grandes que ha habido en todos los tiempos. Que lo recomiendo porque está increíble. Y de hecho, y en discos vendidos, creo que solo los Beatles le rivalizan, ¿eh? Creo que han sido, no me acuerdo cuántos dieron las cantidades de discos, cuando todavía se medían discos, y decía solo rivalizado por los Beatles, ¿no? O sea, sí ha sido un fenómeno, por eso perdió la cabeza, ¿no? O sea, fue algo vertiginoso. Ok, entonces, y ya nada más para terminar esta parte, el concierto final, que en realidad en ese no cantó con su papá, yo ya investigué, vi el concierto ese, donde él sí llora cuando canta My Way, y la gente la contó con él. Con el papá cantó en otro concierto de fin de año, en la fiesta de fin de año, tipo la de Times Square en Londres, hay una fiesta similar en la calle. Él cantó y sube el papá a cantar y cantan Better Man, precisamente la canción Better Man, no fue My Way. Pero acá, como My Way era la canción estándar del papá, era la canción, por eso él, y ahí inventaron que cantó ahí con él, pero no fue en ese show. Pero sí subió al papá a cantar. Sí subió al papá a cantar, pero fue en ese evento de la fiesta de fin de año y el año nuevo. Entonces, ese de My Way está tremendo, ¿no? Entonces, pasando la parte creativa, porque tiene muchísimo mérito el Mike Racy, el director, o sea, se compaginaron mucho él y el director en todo pues hubo presupuesto, hasta Mike Racy puso de su dinero, o sea, ahí pues todos le apostaron a una película que en verdad es una obra de arte como película, o sea, está wow, las escenas, las secuencias, las tomas, la decisión del mono, que también ahí fue muchos millones que se fueron ahí en esos trabajos, este, cómo integran los efectos especiales de las escenas bajo el lago, ¿alguien tiene alguna parte, algo que comentar de la parte artística y creativa? Sal. Gracias. Bueno, me voy a adelantar un poco porque aparte un poco de lo que tenía como conclusión, creo que este fue el principal error. El ¿Cuál? principal error de marketing fue haber utilizado al chimpancé como su personaje. Entiendo que lo usó porque Robbie Williams, de hecho, hay una canción que tiene que se llama Me and My Monkey y que, o sea, él en lo personal tiene una relación y él utiliza como que el monkey como este alter ego que es su verdadero yo, que es el que tiene los miedos o es el que le está invadiendo su mente con comentarios negativos de que no puede, de que le va a ir mal, etcétera. Él lo ve como un monkey en su cerebro diciéndole estas cosas. Yo creo que por eso he utilizado esto, aparte de que quizá fue un recurso disponible más económico porque ya estaba la tecnología por el Planeta de los Simios y otras películas donde han utilizado el CGI con chimpancés de una manera muy bien hecha, pero precisamente eso fue, a mi manera de ver, lo que al ver el póster, mucha gente dijo, o sea, va a ser otra película más como tipo Planeta de los Simios, pues no, gracias. Entonces prejuzgaron y ahí se fue la cosa medio al caño para la gran audiencia. Creo que pudieron haber utilizado otro personaje, pero él decidió, yo creo, por esa, como él, Rebeldía. Ujú. no, sobre todo porque él ve su problema como un big monkey que tenía que domar, que tenía que controlar. Entonces, en esa parte artística que utiliza, porque el CGI es muy bueno, pero no es sorpresivo. Hemos visto películas de chimpancés en los últimos 10 años muy bien hechas. Entonces, creo que ahí esa parte le falló. Pero
La justificación fue que así no te distraías con el carácter, porque y luego además la gente sentía más compasión por el mono que por el ser humano. Dice, así somos Sí, pero eso fue de para los que la contra. vieron, pero por el prejuicio, otros miles o millones ya no la vieron. Y acuérdense que salió la película del mono de terror, que dicen que ni está tan buena, pero como The Monkey de Stephen King. Entonces salen juntas y ves dos monos en la cartelera casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, una más. Sí, Shona. Contestando tu pregunta acerca de la creatividad, sí fue magnífica, eso sí. Em, y bueno, a mí me, me fascinó la escena con Rock DJ, o sea, con el bajo y con esa escena en Regent Street, Wow. o sea, sí, estuvo magnífica, la verdad. Pero algo sí quiero decir, desde que empezó la película hasta que terminó, yo estaba esperando que cambiara ya la cara a Robbie Williams. Dije, en algún momento le van a convertir en humano. Sobre todo, y bueno, ya estamos todos así con lo del final, que tenemos mucho que decir, lo del final, pero yo decía, ahora sí. No, todavía no. Sí, todavía es chimpancé. Y toda la película me quedé con esa expectativa de que fueran allá a convertirlo en hombre por fin cuando se rehabilitó y todo eso. Para mí hubiera hecho mucho más impacto, pero anyway, just saying. Sí. Y para hacer el segundo largometraje del director, dices, wow, ¿cuántos no llevan decenas de películas y siguen siendo mediocres, ¿no? Él hacía videos musicales, él hacía videoclips, hace Greatest Showman y wow, le fue muy bien, pero aún así, este es el siguiente y dices, qué crecimiento tan impactante, ¿no? Porque sí vi una crítica que comparaban ver Greatest Showman con esta y decía, pues aquí hubo estos errores, aquí hubo estos errores, aquí quedó incompleto, aquí, como que todo eso lo pulió y se proyectó, ¿no? O sea, tenía, en cambio, otros directores con más presupuesto han hecho cosas, fatales, ¿no? Como la del que el efecto eléctrico, o esa que sacó la niña de Stranger Things, la ahora niña que ella es productora también, ¿cómo se llama la niña esta que ahora tiene 21 años, que la han criticado mucho que porque parece una señora de 40, ¿cómo se llama la niña de Stranger Things? Esa película costó creo que más de 200 millones y no más no. Y es serie de Netflix, perdón, película de Netflix, ¿no? No, esa no salió en el cine. Ok, entonces, aquí fue una combinación entre una biopic con un musical al estilo Rocketman, donde pues, el director sí marcó la gran diferencia, ¿no? Yo siento que fue un acierto haber escogido este director, porque definitivamente cuidó todos los detalles, ¿no? La escena de Rock DJ dices, ¿cómo le hicieron para coordinar? Imagínense, alguien se equivoca y repitan, ¿no? Está muy bien coordinada la escena de los chicles esos que se resbalan al salir de la tienda. Ese él ya lo quería filmar desde como que era el sueño de Mike Gracie hacer un baile sobre los chicles de una máquina de chicles. Lo logró poner ahí, hubo varias cosas que se concretaron y muchos detalles. Si ven el video, encuentran detalles ahí que están pasando cuando pasan y arruinan la banqueta con esos resortitos que brincas y está el trabajador haciendo la cera, él avienta a uno y se ve que le cae a un auto que frena, o sea, tiene muchos detalles ahí que tienes que ver el video varias veces para verlo, porque todo el mundo va siguiendo al chango en el video, pero están pasando alrededor otras cosas que no vemos, o que no tienes oportunidad de verlo la primera vez, pero sí se cuidaron mucho, mucho, mucho los detalles. Y además las canciones no son cronológicas, las canciones las pusieron donde donde transmitían ese sentimiento. Las canciones no son cronológicas, eso sí se hizo la aclaración de que no digas, es que esta salió primero y esta salió después. Y él mismo me tocó ver otra entrevista donde pide disculpa por la de Rock DJ, es que el video fue prohibido en muchos países, el video original donde se arranca la carne ese fue prohibido en muchos países, ese video dice, sí, nasty, él mismo dijo, sí, fue algo, pero era su momento todavía en el que estaba en la parte sensacionalista, en la parte, hasta le dijeron, oye, en tal escena que le escupiste a alguien y todo, dice, sorry,
O sea, como que dice, sí, esa es una etapa en la que no era yo, ¿no? O sea, estaba yo perdido. Pero él cantó ahí sí también, él cantó en la inauguración del Mundial de Rusia, el Mundial de Fútbol, y canta tres canciones, la de, ¿cómo se llama? La de Aquí estoy para entretenerte, cantó la de Angel y cantó la de Phil. Y al final, cuando ya se está yendo, se está saliendo de la cancha, y camina allá, la cámara, se acerca un camarógrafo a hacerle un close-up y le hace así al camarógrafo. Lo multó la FIFA, lo vetaron, gente que dijo, estaba mi hijo, estaban mis hijos, toda la familia estábamos viendo el show y insulta a la cámara y todo, dices, bueno, y ese no fue hace mucho, ese yo creo que ya estaba rehabilitado cuando fue lo del Mundial de Rusia. O sea, todavía, y cuando termina el close-up de su cara, ¿no? Que dice, fuck yourself. Y de todas maneras, termina con su sello, ¿no? Déjenme pasar a la siguiente parte. Bueno, aquí Y está la. Sí, en relación sí, a, Seti. ay, perdón, en relación a eso de que dices de su sello, sí, pero durante toda la película hay ocasiones en las que hace comentarios en inglés muchísimo más groseros que el Go and fuck yourselves. ¿No? Pero si no conoces las expresiones en inglés, pues ni te ¿Cómo qué enteras, ¿no? comentarios, Seti? Digo, ya estamos Pues hablando. es que hay una Sí, palabra en inglés que es el peor insulto en general, que no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Shiona, pero mucha gente ni siquiera se atreve a decirla y te la deletrean como See you next Tuesday, o sea, es C-U-N-T. Yeah, Ujú, it's Y en disgusting. inglés, o sea, es cunt. ujú. That's Y es right. una palabra que Terrible. realmente solamente la usas cuando realmente quieres ofender a alguien, pero así como, o Ya, sea, es el peor insulto que puedes hacer y la gente muchas veces la usa con mucha libertad, pero sí es un insulto muy fuerte. pero es más Y bien la británico ese película, insulto, ¿no? En Estados sí, Unidos no sí, te sí, dicen eso. es British 100%. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que al final pues usa un insulto, un sello, pero durante todo el guión oyes comentarios que él hace, sobre todo usando esa palabra. Ahorita no me acuerdo exactamente los pedacitos de guiones, pero hay 3 o 4 ocasiones que hay veces que a la hora que lo dice, tú dices, pues sí, definitivamente sí, se lo merecen y hasta te da risa, ¿no? Por el contexto, pero nada más quería decir eso, ¿no? Que sí está fuerte y sí que volteen y les enseña el dedo, qué sé yo, pero hay otras partes que son muchísimo más insultantes, bueno, nosotros lo más vamos a cambiar rudas. por conf. See you next Friday. Ah, sí, es cierto, para el tanque sería así un expiry. ¿A eso te referías, Al? Gracias, Seti, la verdad es Gracias, Eti. buena ilustración. Sí, no, la pasamos de noche, yo ni me hubiera imaginado que se referían a eso, ¿no? Sí, ok. Ok, entonces algún comentario respecto a la crítica fue una cosa, he visto críticas europeas, la adoraron, es raro el que habla mal de la película, este, y, y yo siento que fue un error de marketing, debieron haber guardado unos millones para promover el marketing, el póster sí fue un error, era una portada de uno de sus discos, pero debieron haber sacado. Tal vez si iba a ser el chango, no importa, pero el póster y los cortos debieron haber hecho otra cosa para que la sorpresa fuera ver el chango hasta que entraras a la película y ya entendieras el contexto, pero no, desde el póster se ve muy serio, con una mirada muy agresiva en el póster, aunque sí era una portada de sus discos. Y el resultado en taquilla, pues la gente que la ha ido a ver ha sido más por recomendación que por la mercadotecnia misma, ¿no? Entonces, los que no han hablado, Benjamín, Clau, ¿ya no tienen algo que agregar?
Y a mí algo que me gustó muchísimo es cómo él pudo sacar de su estado de no tener esa autoestima. Veo todo el recorrido y enfrentarse a 125,000, aunque ahorita pues nos están diciendo que fueron 375,000, pues todavía me impacta más, ¿sí? Y cómo estando en el escenario salía todo lo que él tenía de los changos que tenía él, y no obstante eso, salió adelante. Me tocó verlo en una entrevista y es tan espontáneo, transparente, que eso es lo que gustó. Y eso es lo que hizo impactar. A mí sabiendo toda la película, fue el mensaje con el que yo me quedaría. Logró superar todo absolutamente. ¿Sí? Gracias, también Shannon. Sigue el ya. Perdón, sí, 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 perdón, estaba escribiéndote porque tendré que salir unos minutitos antes, pero quería decir algo, también lo de Benja sí me impactó. Em, esa escena final cuando está con su papá y, y su papá, a ver, George, tú a lo mejor hasta te acuerdas de las palabras exactas, creo que dijo algo como que you always had it, algo así, o kind of like, como la abuela, you're enough. Para mí, o sea, todos esos demonios que le siguieron, los changos en su cabeza, que le insultaron toda la película, y con una palabra, una frase de su padre, le afirmó, le hizo sentir importante y se silenciaron todos los demonios. Empezaron a sonreírle, empezaron a reconocerlo, o sea, su niño interior se integró de una manera, o sea, yo nomás me quedé, lloré y lloré y lloré tanto con el funeral de su abuela, porque mi abuela era mi adoración, o sea, me vi tan reflejada en muchas cosas. Y cuando esa afirmación de su padre que cambió, así aparte de la rehabilitación, como que, wow, tuvo un sistema de apoyo increíble y eso para mí fue la cereza en el pastel, esa Hol- escena. Hola, Al buenos días. final. Bueno, ya es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Gracias. Hola, Sí, Moy. Moy, ¿cómo estás? hola. Bien, gracias. Saludarlos. Buenos Igualmente, días. gracias. Hola. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Sal, déjame ponerle mute. Ah, ya. Ok, Sal. Gracias. Pues mira, creo que es una película clichésosa. Hemos visto muchas películas desde el punto de vista del trauma del niño y cómo lo superan y cómo sale exitoso de ese trauma. Una de las primeras películas que me acuerdo es de Pink Floyd The Wall, no sé si la vieron. También se ve que es un proceso, una crisis y luego sale, resurge y todo muy bien. Pero yo creo que lo grandioso de esta película y lo grandioso, porque creo que sí me considero fan de Robbie Williams y lo sigo en sus redes y puedo relacionarme cómo es su personalidad. Creo que lo más rescatable que para mí fue lo que la hace grandiosa esta película es Robin Williams mismo, porque Albert Einstein decía, ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia con el cual fue creado. Entonces lo que hace Robin Williams es crecer su nivel de conciencia y darse cuenta qué era lo que le hacía ser así o sufrir o tener esta cuestión de vida, que pudo resolverlo. Porque hoy ves a Robbie Williams hablando de sus problemas que tuvo, aceptándolos,
de saber cómo cómo la depresión le afectó, cómo lo afectó, o sea, verbalizando muy bien, porque fue consciente, porque hay muchas personas que han salido de su problema, pero no han resuelto el problema. Entonces terminan reincidiendo o terminan sin saber qué pasó y terminan en la inconsciencia. Entonces yo creo que lo más extraordinario de esta historia, al final del día, que es también conociendo un poco y les recomiendo que lo sigan en sus redes porque es un cuate que sigue siendo él, sigue siendo irreverente, sigue siendo su personalidad, pero el cuate ya está cuidando su salud mental, está cuidando su salud física, está cuidando a sus hijos, tiene una vida familiar, tiene paz en su vida, porque resolvió realmente el problema. Fue consciente y se abocó a resolverlo. Creo que esa es para mí la parte más padre. Gracias. Gracias. Y también, Eh, perdón, ahí abonando lo que ujú. decía Chavo, supo separar el personaje de la persona. O sea, pues uno es Robbie y otro es Robert. O sea, él lo supo separar y lo tiene muy claro y su vida privada la tiene muy, 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 muy protegida. O sea, de cuidar esa paz y pues salud mental, y el personaje es otro. Y ese personaje hizo todas esas cosas, pues ya lo logró como separar. Y el mensaje, pues es que todos tenemos una parte, o sea, todos somos Robbie Williams en de En alguna algún manera. momento, sí. Adri, Sí, precisamente eso, o sea, seas mega famoso o seas cualquiera de a pie, tenemos los mismos conflictos, el mismo tema parental, que a lo mejor o no sé qué, pero él termina, pues lo que quiere ser es ser un mejor hombre y creo que esa es la coincidencia y el mensaje que a mí me deja, ser una mejor persona. Feliz. ok, gracias. Bueno, vamos a terminar aquí para que podamos tener la despedida y la frase. Gracias por su participación. Desgraciadamente tuvimos ausencias, pero al menos hubo una nutrida concurrencia. Algunos ya se fueron como Toño y Luciano. Y extrañamos a los que faltaron. Y ya cada uno lo aplicará en su vida personal, pero sí, no podíamos dejar de platicarla. A los que la vimos nos encantó la peli. Déjenme terminar aquí, dejar de compartir para vernos. Ok. ¿Alguien tiene algo que agregar para terminar? Terminemos, faltan 3 minutos. Y a mí me sigue impactando el hecho de que en la medida que tienes más fama, tu salud mental se ve deteriorada significativamente. Y ahora yo lo veo en las entrevistas y él logró superar eso. O sea, no obstante de tenerla, tuvo ese equilibrio mental, se cuidó y ahora que esté más con su familia, no sé, a mí me gustó muchísimo si lo comparo con otros personajes que realmente se pierden en la fama y en el dinero, ¿sí? Perdón, y tiene 4 niñas, agregando, Sí, tuvo sí, sí. 4, él siendo hijo único, después tiene cuatro niñas, y la importancia de la ayuda terapéutica, porque él pidió ayuda, o sea, este trabajo, pues obviamente no lo hizo solo, o sea, todo o sea, él se puso en las manos de los profesionales y dijo, va, o sea, puso su voluntad, es muy importante el pedir ayuda. Definitivamente. Ok, Sal, pues despide. Gracias. No, bueno, Como David muchísimas Páramo, gracias. La verdad, despídela. de mí, la película la amé, me encantó por la relación que ya tengo con el personaje en lo personal, porque lo sigo de hace muchos, muchos años y he visto esa, casi, casi, no que me la sepa la historia así tal como tal, pero un poco sabía cómo iba y admiro muchísimo, porque aparte es un tipo muy auténtico, divertidísimo, este,
y que superó a su propio país, pues, porque Inglaterra, y no me va a dejar mentirse de ti, o sea, la prensa puede ser devastadora, o sea, y te acaban todo, te deshacen. Pero bueno, yo creo que esto es un tema de salud mental, como bien lo dice Liz, y al final del día también tenemos que saber un poco separarnos de cualquier cuestión de salud mental que todos tengamos. Y, y por ahí dice una frase que es, el, tú no eres una persona, tú no tienes tú no eres una persona que tiene depresión. Es decir, eh, tú no estás deprimido. No estamos somos una persona que tenemos depresión. Y al aceptar eso, al verlo de esa manera, entonces se nos facilita pedir ayuda, como bien lo dice Liz, se nos facilita poder entender que podemos superarlo y que tenemos que trabajar sobre ello. Pues gracias a todos, son las 9 de la mañana. Gran tema, gran tema. Y por ahí está en el chat la otra serie. A lo mejor vale Sí, la pena, pues ahí vemos si tenemos tiempo o no, pero si no, véanla, porque como bien lo dice Claudio, me puedo imaginar cantidad de casos que tienen que ver por ese tema. Pues que y tengan ya me la habían recomendado. Gracias, Jorge. Muchas gracias, George. Está muy Excelente buena. presentación. Sí, gracias, George. Gracias. Ujú. Gracias a todos por Gracias. su Muchas gracias. Buen estupendo día. fin, Muchas estupendo Que gracias. fin para descansen. todos. Un abrazo. Dale, nos Que vemos. Gracias. estén bien. Gracias. Eso. Bonito fin. Bye. Chao. Bonito Bye. fin.